hermanos, que se encuentran en el libro de Esdras. Esdras, hermanos, usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Antes de llegar, hermanos, a los Salmos, si usted quiere, hermanos, llegar a los Salmos, que es lo más fácil, y empiece para atrás, ya iba a encontrar rápido Esdras. Amén, hermanos. Esdras está pegadito a Nehemías, hermanos. Los que tienen Biblia, compartan con los que no tienen. Está también a un lado, hermanos, de Segunda de Crónicas. Se encuentra Segunda de Crónicas, hermanos, sigue Esdras y después sigue Nehemías. Así es que cuando todo lo tengamos, digamos amén. Esdras, hermanos, en su capítulo número 10, los que tienen Biblia, compartan con los que no tienen, para que todos podamos leer de la palabra del Señor. Amén, hermanitos. Libro de Esdras, capítulo número 10. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jahiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios de la gloria que Él nos hable por medio de su bendita palabra. Digamos: Señor, que estás en los cielos, si usted quiere que Dios le hable, levanta tu voz. Habla nuestras vidas. Que tu buena palabra, Señor, venga a ser respaldada con el poder de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre, que en esta hora cautive nuestras mentes, cautiva nuestros corazones a la voz de tu palabra. Redarguye nuestros corazones, nuestras vidas, y que tu palabra, Padre, haya cabida en nuestros corazones. Que tu palabra haya con ella lo que ella quiera sobre nuestras vidas. Es lo que te pido en el nombre de Jesús, a quien es dada la gloria, Señor, por los siglos. Amén, Señor Jesús, y amén. ¿Pueden tomar los asientos, hermanos? Vamos a ser bastante breves, hermanos, en lo que es la meditación de la palabra del Señor, por lo cual, hermanos, quiero que me preste mucho de su atención. Si usted, hermanos, tiene su teléfono, apáguemelo, por favor. Ya se oyó uno por ahí. Apáguemelo, por favor. Amén, hermanos. Aquí está prohibido, hermanos, de que usted conteste el teléfono. Amén. Aquí, hermanos, está prohibido que usted se la pase texteando, hermanos, aquí dentro del culto. Amén, hermanos. Eso lo hemos dicho, hermanos, que es falta de educación. Amén, hermanos. Yo les vuelvo a repetir, los que hemos estado, hermanos, de una manera o de otra, hermanos, en la corte, hermanos, cuando entra el juez, hermanos, está toda la gente callada, entra el juez y todos se ponen de pie. Amén, hermanos. ¿Por qué? Por el respeto al juez. Aquí está uno mayor que el juez, y que ese es nuestro Señor. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, de que en una ocasión un tipo, hermano, fue a la corte, hermanos, y se quedó dormido y empezó a roncar. Y el juez lo que hizo, bueno, aparte de que lo regañó, le puso un ticket. Sería bueno, hermano, ponerle un ticket a los que roncan.
hermanos, si es el asunto, que uno no se da cuenta cuando está roncando. Solamente se dan cuenta los que están alrededor. Mire, yo soy uno, me duermo y la gente dice que ronco. Entonces yo ya ni cuenta me doy. Entonces no se duerma porque usted va a roncar y todo el mundo lo va a escuchar. Dice mi Adriancita, dice, así ronca papi. Él es el que me escucha. Amén, hermanos. Entonces uno no se da cuenta cuando uno ronca. Se da cuenta los que están alrededor. Entonces sería bueno que nos multáramos. Amén. Y más como dicen, hermanos, que yo tengo una voz arrulladora. Dice, no sé lo que tiene el hermano Adrián, que me da sueño. Y eso que grito, imagínense. Y eso que le echamos volumen a este chunche. Y eso que, hermanos, le gritamos y se duerme. ¿Será que sí tengo una voz arrulladora, hermanos? Así es que tengamos respeto, hermanos, para los servicios, para la palabra del Señor. Y, hermanos, y si tiene su teléfono, apáguenmelo, hermanos, por favor. Amén. ¿Sabe, hermanos? Siempre para los verdaderos cristianos, y uno como pastor, hermanos, uno anhela, hermanos, un verdadero levantamiento y un verdadero avivamiento dentro de la congregación o dentro de, hermanos, donde uno se congrega o lo que uno está pastoreando. Uno, hermanos, cuando ve los grandes avivamientos, pero verdaderos avivamientos. Amén, hermanos. Porque hay veces, hermanos, la gente dice que hay avivamiento, hermanos, porque hay mucha gente, pero lo que hay ahí es pura gente mundana, pecadora y sinvergüenza. Entonces, eso no podemos llamar, hermanos, avivamiento. Avivamiento, hermanos, es cuando, hermanos, está el arrepentimiento sobre las personas, donde hay, hermanos, milagros y maravillas, hermanos, donde hay, hermanos, un llamado, hermanos, a la consagración, cuando hay un llamado, hermanos, al arrepentimiento, cuando hay un llamado, hermanos, para el levantamiento, donde toda la gente está involucrada dentro de la obra. Eso es verdadero levantamiento. Donde hay, hermanos, una unción, hermanos, que se siente, hermanos, la presencia del Señor. Creo que eso, hermanos, en la vida cristiana, en el verdadero cristiano lo anhela. ¿Cuántos, hermanos, anhelan un avivamiento de esa manera? ¿Cuántos lo anhelan? Y la pregunta es, hermanos, nosotros, hermanos, tiene que haber, hermanos, ese anhelo porque la iglesia despierte. ¿Sabe, hermanos? Nosotros al vivir, hermanos, en la época que estamos viviendo ahora, hermanos, y darnos cuenta, hermanos, de la situación de la iglesia, hermanos, es para espantarse. Es para espantarse. Porque, hermanos, ¿qué es lo que encontramos, hermanos, dentro de las iglesias? Hermanos, encontramos carnalidad, pecado, mundanalidad. La gente, hermanos, cuando se tocan con predicaciones que señalan el pecado, dicen que son legalistas. Dice que son, hermanos, gente, hermanos, que son bien prejuiciosas, gente rencorosa. Hermanos, fíjense que ese término de gente rencorosa, hermanos, se los han puesto a los pastores y a los ministros y a los evangelistas que, hermanos, señalan el pecado. Es que son gente rencorosa, es gente que se sienten, hermanos, frustrados porque sus iglesias no crecen, hermanos. Pero qué triste, hermanos, es llegar a pensar de esa manera, porque, hermanos, en el principio el Señor lo único que vino predicando era, hermanos, el arrepentimiento y el arrepentimiento de los pecados. Por esa razón, hermanos, cuando la gente, hermanos, dice, hay iglesias, hermanos, que han llegado al grado de que pongan ya las palabras que uno no tiene que predicar en sus congregaciones. Lo que es el pecado, lo que es el juicio, lo que es, hermanos, que el infierno. Ya no, eso no existe, eso no se tiene que predicar, hermanos. Y se lo ponen a los predicadores. Predique, pero no toque el infierno. Predique, pero no toque los juicios. Predique, pero no toque que viene un arrebatamiento. Predique, pero predique de prosperidad. Predique de riqueza, predique de amor, predique de esto. Y la gente piensa y son engañados pensando que es un levantamiento de esa manera. Pero, hermanos, si nosotros nos miramos, hermanos, ante el espejo de la palabra de Dios, nos daremos cuenta, hermanos, que estamos lejos de un verdadero levantamiento. Estamos lejos de un verdadero avivamiento, hermanos. Estamos lejos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos desviado, hermanos. ¿Desde cuándo, hermanos?
hermanos, nos paramos sobre la brecha y empezamos a analizar la iglesia del ayer, hermanos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿será que nos pareceremos a la iglesia del ayer? ¿Será que esta iglesia se parecerá? Olvidémonos de las otras. Esta iglesia se parecerá a la iglesia del ayer. ¿Cuántos pertenecen a esta iglesia? ¿Cuántos pertenecen a esta congregación? Hermanos, ¿usted pertenece a esta congregación? ¿O está de turista? ¿O está de espía? Viendo a ver. Dice, voy a ver si ya creció. Voy a ver si ya creció la matita. Voy a ver si siguen siendo los mismos gaticos. Pues la gata ya parió, creo yo. Amén, hermanos. Ya la gata parió. Porque tenemos, hermanos, más reuniones. Tenemos más gente. Vamos creciendo. Pero esos, hermanos, son los turistas. No vinieron los turistas. No vinieron los espías. No hay espías aquí. Tenga cuidado. Esos espías siempre se los lleva el diablo. Amén, hermanos. ¿Vinieron? No vinieron. Somos miembros de la iglesia de Restauración El Shaddai. Somos miembros de la iglesia de Restauración El Shaddai. Usted, hermanos, en esta congregación donde usted, hermanos, se reúne, ¿usted no le gustaría, hermanos, que hubiera un mover del Espíritu? ¿No le gustaría, hermanos, un levantamiento? ¿No le gustaría que nos pareciéramos, hermanos, a la iglesia del ayer? Fíjense que en la iglesia del ayer, hermanos, cuando, hermanos, pasaban pruebas y cuando pasaban luchas, hermanos, lo decíamos el día de ayer, los que estuvieron, hermanos, en las reuniones familiares, hermanos, que la verdadera iglesia sufre penalidades, la verdadera iglesia sufre persecuciones, la verdadera iglesia los aborrece el mundo. ¿A nosotros nos aborrece el mundo? ¿A nosotros nos aborrece el mundo o somos amigos del mundo? ¿Ah? Desde cuando usted le entregó la vida a Cristo, su vida cambió, hermanos. Y uno tal pareciera, hermanos, que dijera, hoy sí va a haber, hoy sí todo el mundo me va a querer, pues ya soy cristiano. Pero lo que buscó es que el mundo le dio la espalda. Lo que buscó que sus parientes ya no le hablan, ya le dejaron de hablar. Hermanos, eso es lo que pasaba con la iglesia del ayer. Pero saben, hermanos, lo de la iglesia del ayer, a pesar de que tenían una persecución terrible, hermanos, donde quiera que ellos se paraban, predicaban a Cristo. Pero donde quiera que ellos se paraban, no tan solamente predicaban a Cristo, sino que, hermanos, un endemoniado venía y era libertado. Un hermano enfermo llegaba y era sanado. Miren, hermanos, cuando hermanos predicaban, las masas se convertían. Hoy se convierte, la gente se convierte en masa. Ya las masas no se convierten, no, los cristianos se convierten en masa. Lo bueno que no es de aquí. Pero saben una de las cosas, tan solamente el simple hecho de que, hermanos, el día de ayer que tuvimos vigilia, muchos sabían que había vigilia. Muchos hermanos no vinieron. ¿Por qué la apatía por la vigilia? Y eso, hermanos, de que acordamos la vigilia porque se adelantó la hora. Pero, hermanos, llegamos, hermanos, y nadie viene a la vigilia. Llegamos, hermanos, y a las reuniones llegamos y a fuerza. Llegamos y sin invitados. Y llegamos solamente a traer desánimo. ¿Y a dónde va? A la reunión. Aunque somos los mismos, pero ni modo. A ver qué hay. Y vamos, hermanos, y llegamos ahí, hermanos, y no hay ese ánimo, hermanos, ese ánimo, hermanos, por ganar almas. Ya no hay, hermanos, ánimo por ganar almas. Ya no hay ese ánimo, hermanos, por orar. Ya no hay ese ánimo. ¿Por qué? Por, hermanos, llegar, hermanos, a la vigilia. Ya no hay ese ánimo, hermanos. Yo no sé cuántos tuvieron esa pesadez y hermanos, esa pesadez por venir al culto hoy, hermanos. Pero miren, hermanos, en nosotros estamos cayendo en la decadencia, hermanos, donde
la gente tiene una apatía para las cosas de Dios, tiene una apatía y decimos que somos cristianos, pero tenemos una apatía. Decimos que nosotros conocemos al Señor, pero tenemos una apatía. No hay nada de Dios sobre nuestras vidas. Somos hermanos carnales andando. Hermanos, ¿por qué? Porque no queremos nada con Dios, porque nos aborrece la oración, porque no queremos nada con Dios. Pero hermanos, quiera Dios de que de hoy en adelante podamos anhelar un levantamiento y un despertar del Espíritu, para que nosotros no seamos una iglesia más del montón, sino que nosotros podamos ser de aquellas que establezcan el reino de Cristo sobre esta tierra. Que nosotros podamos dejar una huella, que nosotros podamos dejar esa huella significativa. ¿Conocen a Pablo ustedes, hermanos? ¿Conocen a Pedro? No los de que se congregan aquí, estoy hablando de la Biblia. ¿Conocen a Pablo? Sí, rápido, van y chequean a hermano Pablo, Pedro, el hijo de hermana Victoria. ¿Habrá un Lucas por aquí? Yo no estoy hablando de ellos, de Pedro y Pablo. ¿Conocen a Pedro y Pablo? ¿Conocen a Juan? ¿Conocen, hermanos, a ellos? Hermanos, a los hombres del ayer, hermanos, que sufrieron. ¿Quién fue el primer mártir, hermanos, de la iglesia? Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban, hermanos? ¿Será que el día que usted se muera se van a acordar de usted? Pasan 10 años. Se murió. ¿Quién se murió? Fulano. ¿Quién? Fulano, aquel chiquito, pachoncito, peloncito, el flaquito, gordito, porque ni el nombre lo sabemos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que usted le pregunta, ¿quién, la hermana? La Pachita. La Pechita, dice. Y son nombres salvadoreños. Hasta ya me los aprendí yo. La hermana, la Pachita, el Pechito, hermanos, pero ¿quién es aquel que tiene los ojos medio así, medio cruzados? Ah, sí. Y como somos bien fisgones, siempre hermanos, nos fijamos en los defectos de la gente. Dice la gente que uno, hermanos, cuando ve, hermanos, a uno que tiene un defecto físico, hermanos, la gente trata de cambiar porque le da risa. Y el asunto, hermanos, que cuando ya uno le pregunta, fulano, ya le empieza a dar los rasgos, hermanos, y los rasgos físicos, que camina así con los pies medios abiertos. Ah, se llama fulano, así se llama. ¿Será que el día que nos muramos se van a acordar de nosotros? ¿Será, hermanos? ¿O nosotros somos un cero a la izquierda, somos un nube sin agua? Nosotros no somos, hermanos, nadie, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos caído en la misma visión y en la misma situación que las demás iglesias. En las demás iglesias les da, hermanos, si les importa si viene la gente o no le viene. Le da, hermanos, lo mismo si usted se consagra o no se consagra. Hay iglesias, hermanos, que con tal de que usted dé dando su diezmo, no importa, venga y sea el mismo sinvergüenza sin decirle nada. Hermanos, hay iglesias, hermanos, que si son asalariados los pastores, no les importa si usted viene o no viene, con tal de que ellos estén recibiendo su sueldo. No les importa que la iglesia crezca o no crezca. Hermanos, sabe, hermanos, y nosotros queremos llegar a esa situación, venir a la iglesia y vivir como se nos ronque la gana y vivir como se nos pegue la gana. Y por eso, hermanos, no hay un levantamiento, no hay un despertar de la gracia. Y sabe, hermanos, cuando no hay un despertar de la gracia, el culpable en primer lugar es el pastor. Hermanos, si tratamos de echarle la culpa al pastor, y si no es el pastor, es la congregación, esa iglesia, donde la iglesia dice, ay, esa iglesia, tanto problema que hay, tanto relajo que hay en la iglesia, y nosotros queremos y agarramos a la iglesia y la latigamos, porque por ella no hay, hermanos, no hay un levantamiento y no hay un avivamiento. Pero si nosotros queremos verdaderamente que la iglesia se levante, no le echemos la culpa a nadie, no le echemos la culpa al pastor, no le echemos la culpa a la iglesia, echémosle la culpa a nosotros, porque es a través de nuestras vidas es que nosotros vamos a despertar. Es a través de nuestro, hermano, nuestro deseo que tengamos para crecer
vida que llevan? ¿Cuántos están contentos? ¿Están contentos con la vida espiritual que llevan? Cristianos, levanten la mano los cristianos. ¿Están contentos con su vida espiritual? ¿Están contentos con su vida espiritual? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para que, hermanos, cambie la situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hermanos, nosotros le queremos echar la culpa a medio mundo por nuestra situación. Mire, hermanos, mucha gente, hermano, mire, apenas me acaban de contar. Mira hasta qué grados llega la mediocridad de la gente. ¿Sabe por qué no viene la gente? Una gente no viene a la iglesia porque cuando ella llega no me encuentra orando, hermanos, aquí. Yo me voy de la iglesia porque el pastor nunca lo veo orando. Por eso se fue. Mire qué nivel, hermanos. Mire qué nivel. Por eso estamos como estamos. Por eso está nuestra situación como está. Quiero, hermanos, decirles una de las cosas. Cuando hablamos en el Esdras, ya vamos a entrar de lleno al estudio. En Esdras estaban regresando un pueblo de Dios, hermanos, que conocía a Dios, que había visto las maravillas de Dios, pero venía de cautiverio, venía de la esclavitud. El pueblo de Israel había sido, hermanos, llevado de esclavo. Por obra del Señor, este pueblo, hermanos, es libertado y regresa, hermanos, a su país de origen. Pero en lugar, hermanos, de preocuparse por Dios, empezó esta gente, hermanos, óigalo bien, a hacer sus casas. Hermanos, se preocuparon más por lo terrenal. Se preocuparon más, hermanos, por lo terrenal y se olvidaron, hermanos, de que quien los había rescatado había sido el Señor. Y el pueblo de Israel, el pueblo, hermanos, dice, hermanos, que el Señor mismo le había dicho que antes que entraran al pueblo a la tierra prometida, les había dicho una cosa: no ustedes se casen con la gente pagana, no se junten con gente pagana, porque si no, esa gente pagana los va a llevar a la idolatría. Y fue lo primero que hicieron. Regresaron, hermanos, a la tierra prometida, empezaron a preocuparse por lo material y empezaron ellos a casarse con gente pagana. Hay mucha gente que no le gusta que le digan que no se case con yugo desigual. Tanto consejo que uno le da, hermanos, a los que se van a meter en matrimonio: no se junte con yugo desigual. Dice un escritor: el que se casa con yugo desigual es como que si tuviera como diablo a su suegro. ¿Por qué razón? Porque es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Y el cristiano no dice: hermano, espérese, si ya lo tengo bien casado. Casados que lo van a agarrar a usted y lo van a poner de premio por el diablo. Porque usted cree que aquella gente, hermanos, que se casa con yugo desigual, hermanos, es más fácil que se lo lleven al mundo y que se lo traiga, hermanos, para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes, hermanos, ven, hermanos, de que aquí está el cristiano, está bien bonito, está bien precioso, está sirviéndole a Dios, pero ya nada más se le mete, hermanos, la idea del casamiento, y peor, que se casa y se junta, hermanos, con una mundana y un mundano de primera. Se acabó el hermanito. Se acabó la hermanita. Y hermanos, y la gente dice: no, hermano, espérese, yo va a ver que lo voy a cambiar. No ande con ese cuento. Usted no es Dios para cambiar el corazón de la gente. Usted no es Dios para cambiar el corazón de la gente. Y por eso se lo lleva a la trampa, hermanos, a la gente que se casa con yugo desigual. Entonces, hermano, dice: ay, hermano, pero si hubiera en la iglesia, no hay. Y más que le echan el ojito, no hay. Ay, mire, hermano, usted quiere que me case con una cristiana, pero ni hay. Ay, yo lo que quiero ya está apartada. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, se quieren, hermanos, creer, hermanos, y quieren creerse Dios, hermanos, y dice: no se preocupe, hermano, una vez de que yo me case con él, a ver cómo lo voy a poner. ¿Cómo lo
la van a poner como trapeadora a usted. Porque si el tipo era de los que le gustaban ser mano larga y golpearla, tenga mucho cuidado, hermanas solteras. Solteras, fíjese con quién se va a juntar y con quién se va a casar, porque vaya a hacer la de malas que con un talibán se vaya a casar. Y también ustedes, hermano, fíjense con quién se va a casar. Bueno, los que están juntados ya no, ya cásense. Porque hay gente, hermanos, de que yo se los he dicho, hay gente que ya tiene, hermano, tienen hasta 20 años y no se casan. Ya le conoce hasta la muela de juicio. No es que la estoy conociendo, ya le conoció la muela, ya estuvo. Cásense y ya no, ¿cómo se llaman? Los hipotes, así. Así, hermano, ya grandotes y todavía no están pensando en casarse. Cásese. Le estoy hablando a los que no tienen ningún compromiso. Los que no tienen ningún compromiso. Los que están solteros, fíjese con quién se va a juntar. Miren, hermanos, qué tristeza es cuánto tiempo damos nosotros consejos. Y hermano, piénselo. Y damos, hermanos, antes de dar la doctrina del matrimonio, damos el consejo del noviazgo. Y les decimos, y tal parece, hermanos, que la gente nada más, hermanos, el cuerpo está aquí, la mente a saber dónde está, y comete las mismas burradas. Y dice, ay, qué barbaridad. Y usted que no entendió, que no aprendió, que no escuchó, que no entendió lo que le estoy diciendo. Y hermanos, y tal parece que la gente dice, no, es que él lo está diciendo porque ya está casado. Él lo está diciendo porque que a saber si no ha de estar reprimido. Hermanos, es por el bien de ustedes, no es por el bien mío, es por el bien de ustedes. No es que lo que él no quiere que nos casemos. Sí, hermanos, si yo quiero que se case, pero cásese bien. A este pueblo, el pueblo de Israel, se lo llevó el diablo por meterse con gente así. Y saben, hermanos, el pueblo de Israel, un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que adoraba a un Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se casaron con las cananeas y ahora estaban sacrificando a los ídolos, un pueblo de Dios. No es de extrañarse que un cristiano, hermano, se case con una mundana, hermano, si al rato ande, hermano, allá el cristiano en dancing, echando su baile, echándose su copita, echándose su danzón. No es de extrañarse que la hermanita cristiana y sonrían que Cristo les ama. Ustedes se ponen bravas como que sí. Ustedes son las mundanas o ustedes son las mundanas. Entonces tenga cuidado. Ay no, hermano, es que se me pasa el tren. Se me pasa el tren. Si pasa el tren, se la llevan de un solo. Y ese es el problema. Y ese es el problema, hermanos, que ocurre, hermanos, cuando una persona se casa con yugo desigual. Eso le pasó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se lo llevó el diablo, hermanos. ¿Por qué? Miren, hermanos, por casarse con yugo desigual. Hermanos, ellos no tan solamente se habían casado con yugo desigual con las mujeres cananeas, sino que hasta habían procreado hijos. Ahora miren, hermanos, miren, ya cerré el tema del matrimonio, ya no se aflijan. Los que están casados ya estuvo. Y las solteras y los solteros, ya les dije, no quiero que vengan cochillando aquí. Ay, hermano, mire, ay, hermano, me pegó. ¿Quién le mandó? No, también vengan, voy a orar por ustedes, porque ustedes lo agarran muy a pecho. Le apuesto que por lo que estoy diciendo ya muchos no van a venir. Sí, así es la gente, así de aguada, así es la gente. Hermano, cualquier cosita, uno no puede decir nada. Hermano, ya casi me están prohibiendo, hermano. No hable porque mire, llegó fulano. No hable de eso porque ya llegó fulana. No hable, hermano, porque allá llegó la hermanita, aquella, que en la iglesia es una cosa y afuera es otra cosa. No hable de eso. Entonces ya no hablo de nada. Ya no hablo de nada entonces. No puedo hablar del borracho porque ahí está el hermanito borracho. No puedo hablar de la chismosa porque ahí está la hermanita chismosa. Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿Ah?
Estamos hablando, hermanos, de un levantamiento, de hermanos, de un despertar. Y no puedo hablar de los mediocres porque ya se acabó la iglesia. Ah, no, ya sé lo que él va a querer que vengamos a la iglesia. Yo no quiero venir a la iglesia, ya estuvo, ya no vino a la iglesia. Mira, hermanos, hasta qué situación hemos llegado nosotros, hermanos. Hasta qué situación. Pero sabe una de las cosas, ya cerramos el capítulo del matrimonio. Amén, hermanos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, óigalo bien, el pueblo de Israel estaba hundido en, hermanos, estaba pensando en hacer sus casas. Y si usted lo quiere leer, léalo, hermanos. Dice que el pueblo estaba con sus casas artesonadas, bien bonitas, y el templo abandonado, el templo de Dios destruido, el templo de Dios, hermanos, acabado y arruinado, hermanos, hasta que llegó Esdras. Esdras, hermanos, era un escriba. Esdras era conocedor de la palabra de Dios. Y aparte de que era conocedor de la palabra de Dios, hermanos, Dios, hermanos, empezó a despertar a Esdras, hermanos, y empezó a hacerle ver la situación del pueblo de Dios, hermanos. ¿Y saben lo que hizo Esdras? Vio el pecado con que había caído el pueblo de Israel. Pero óigalo bien, hermanos, no tan solamente el pueblo de Israel, sino que estamos hablando de los dirigentes, los sacerdotes, los levitas. Se habían casado, los hombres santos, los hombres de Dios habían, hermanos, revuelto ya con el pecado. Entonces, hermanos, Esdras, ¿sabe, hermanos, qué fue lo que sucedió con Esdras? Hermanos, ¿quieren un despertar del Espíritu, sí o no? ¿Quieren un despertar del Espíritu, sí o no? Esdras lo que hizo no fue, hermanos, y divulgar el pecado. Él lo que hizo fue lamentarse por el pecado y orar delante de Dios por el pecado del pueblo. Aquí empieza, hermanos, el despertar de la gracia y el despertar del Espíritu. Si nosotros queremos que haya un levantamiento en la iglesia, deje de andar criticando y murmurando a la persona que pecó. ¿Qué va a hacer usted con lleva y trae? ¿Qué va a hacer? El hermano pecó, sí, y ahí está el chismoso. ¿Con quién? Le voy a contar, pero que quede aquí entre nos. Y ya se lo dijo a toda la congregación. ¿Qué arregló? ¿Qué arregló? Con poner el mal al hermano, con poner el mal a la hermana. ¿Qué arregló? ¿Arregló algo, hermanos? ¿Arregló algo con divulgar, hermanos, el pecado de cada uno, hermanos? ¿Arregló algo? ¿Verdad que no se arregla nada con divulgarlo, hermanos? No se arregló nada. Esdras no hizo nada, solamente doblegó sus rodillas y empezó a lamentarse delante de la presencia de Dios. Mira, hermanos, no hay nada tan bello y tan lindo, hermanos, como este hombre que es hombre de Dios, hermanos, que agarró y empezó a llorar. Y no era, hermanos, por el pecado de él, era por el pecado del pueblo, era por el pecado de todos, hermanos, de las demás, hermanos, familias del pueblo de Israel. Y decía: Señor, nos hemos apartado de tus caminos, nos hemos apartado de tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona el pecado de tu pueblo, perdóname, perdónanos, 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 perdónanos. Y esa era, hermanos, la oración, hermanos, de Esdras: pedir perdón por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaremos orando así? Que el hermano pecó, y, hermanos, y llegar y decir: Señor, perdona el pecado de mi hermano. ¿Cuántos de nosotros estaremos pidiendo por el hermano que fracasó? Señor, perdóname por el pecado de mi hermano. Mis hermanos, aquí en la iglesia, lo que hace falta es hombres y mujeres con este corazón. Estamos cansados de gente murmuradora, chismosa. Ya estamos cansados, hermanos, de gente, hermanos, de que quiera escarbar, hermanos, pecados ajenos. Hermanos, ya estamos cansados, hermanos, de andar buscando, y cuando lo encuentro, hermanos, andarlo divulgando. Estamos cansados, hermanos. Lo único que Dios quiere, que volvamos nuestro corazón para pedir por el pecado de nuestros hermanos, por el pecado de que los que fallaron, por el pecado de aquellos, hermanos, que han apartado de los caminos del Señor. Es de orar, hermanos. En una ocasión hubo un hermano que me llamó por teléfono llorando y me dijo: hermano, fallé, hermano, fallé. Y sabe, hermanos,
Yo lo único que le dije, hermano, ¿y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que usted que hacer? Porque la gente primero, hermano, dice, si ya cayó en pecado, hay que ponerlo en público, decirle que pecó. Hay que, hermanos, hay que ponerlo en disciplina, dice la gente. Hay que latigarlo, porque el sinvergüenza pecó, hermanos. Y como que si todos fuéramos justos, como que si todos fuéramos santos, hermanos, y ya quisiéramos exterminar al pobre hermano, hermanos, que fracasó. Y yo le dije, ¿qué piensa hacer usted? No, hermano, yo soy arrepentido y quiero pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a usted. Usted, si quiere ponerme en disciplina, póngame en disciplina. Hermanos, nosotros no acostumbramos eso. Nosotros, hermanos, lo único que sabemos es de que si Dios perdona y le pide perdón, nosotros no somos quien para no perdonarlo. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si él le pide perdón al Señor, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Y le pidió perdón al Señor. Y yo le digo, esto es entre usted y Dios. Cuando usted se sienta ya bien, hable conmigo para empezar a trabajar. Entonces, hermanos, ahí empezó el hermano a restaurarse él. Pero si yo fuera uno de aquellas iglesias tradicionales, hermano, pecó. Mire, hermano, este hermanito pecó, así que va a estar en disciplina. ¿Qué restauración va a ser esa? ¿Qué restauración va a ser esa? Exhibirlo con todo el mundo. Entonces, hermanos, no falta quien quiere escarbar. ¿Y qué pasó con el hermano? ¿Y qué pasó? Y me preguntaban, y hay unos que les decía, ¿a usted qué les importa? La gente me criticaba. La gente me decía que estaba loco. Y la gente me decía, no, es que el pastor hace sus cosas a lo loco. Pero no les dije nada. No les dije nada. Hermano, ¿por qué razón? Porque yo no le voy a estar alimentando el chisme a la gente por causa de un hermano y la caída de un hermano. Hermanos, nosotros estamos en la casa de un jabonero. El que no cae resbala. Estamos en una naturaleza que en cualquier momento usted puede fracasar y caer. Así que muérdase la boca cuando usted vaya a hablar en contra de un hermano que fracasó o que falló. Muérdase la boca, muérdase la lengua. Usted no puede hablar mal de un hermano que ha fracasado. No puede hablar mal, porque el mundo da muchas vueltas. El mundo da muchas vueltas. Mire, hermanos, hay gente, hermanos, que tienen el valor. Tienen el valor, hermanos, de querer juzgar, hermanos, a las personas cuando han fracasado. Tienen el valor de criticarlas. Tienen el valor como que si fueran grandes santurrones, hermanos, como que si fueran ángeles, arcángeles, hermanos, salidos y bajados del cielo. Pero sabe, hermanos, tenga en cuenta que usted está en la misma naturaleza y que es un descuido. Por eso es que dice la Biblia, el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Esdras, hermanos, en lugar, hermanos, de agarrar al pueblo y, hermanos, y empezar a divulgarlo con todo el mundo, él empezó a orar. Él empezó a orar. Él empezó a orar y empezó a orar por el pecado del pueblo. Sabe, hermanos, la oración es tan eficaz, hermanos, que hace conmover los cielos. La oración es eficaz y es lo que menos queremos hacer. Si supieran el valor de la oración, si supieran el valor de la oración, hermanos, dice la palabra, hermanos, que todo lo cuanto pidiéramos al Padre, creyendo lo recibiremos. Todo cuanto pidiéramos es orando. Mira, hermanos, Esdras, cuando, hermanos, agarró y empezó a clamar y a pedir perdón por el pueblo, ¿sabe lo que empezó a pasar? Hermanos, dice que se empezó a acercar la gente, hombres, mujeres y también niños. ¿Y sabe lo que hacían los hombres, las mujeres y los niños? Estaban llorando, estaban llorando. Se puede imaginar hombres y mujeres y niños llorando, hermanos, por tan sencillamente la oración de un hombre. Estaba siendo conmovido los corazones. Si usted quiere, hermanos, que haya un levantamiento en nuestras vidas, hermanos, empecemos a orar por el pecado del pueblo. Pero también tenemos que orar, clamar, gemir, pedir a Dios de que Dios derrame un levantamiento, no sobre el pueblo, sobre nuestras vidas, que encienda la llama, que encienda el fuego de
su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Ore por su vida, ore por su vida, ore por usted. Hermanos, como así el Señor Jesús le dijo a las mujeres: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, orar, no hermanos, pero por nosotros. Hermanos, si nosotros estamos, hermanos, ya en una decadencia, que ya no queremos venir a la iglesia, estamos en una decadencia que no queremos orar, estamos en una decadencia que no queremos leer la Biblia, estamos en una decadencia que ya no queremos servirle a Dios. Si estamos en esa decadencia, levántese en el nombre de Jesús, abra su boca y pídale a Dios misericordia, porque sabemos, hermanos, que si nosotros oramos, hermanos, los cielos serán abiertos y veremos la nube de Jehová descender sobre esta tierra. ¿Cuántos quieren un levantamiento nuevo? ¿Cuántos quieren un despertar de la gracia? ¿Cuántos quieren, hermanos, un levantamiento sobre esta iglesia? ¿Cuántos quieren que la gloria de Jehová descienda sobre este lugar? Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que pedirle a Dios que se glorifique, hay que pedirle a Dios que nos levante, hay que pedirle a Dios que nos restaure, hay que pedirle a Dios que nos edifique, hay que pedirle a Dios que nos redarguya de pecado. Alejémonos ya del pecado, hermano. Cuando a Esdras le dijeron, llega un hombre y le dice: levántate, hay solución. Hay que decirle a este pueblo que deje a sus esposas y que deje a sus hijos. Imagínense que estuviéramos en aquel entonces. Hombres de Dios, el estorbo es tu mujer, deja a la mujer que tiene. Yo creo que ni bien tarde yo la dejo. Ay, aleluya, gloria a Dios, Dios está hablando. Si el hombre que se tiene es el estorbo, aleluya, ya le había echado el ojo a otro. Este mangazón que tengo, ay Dios mío, puro dolor de cabeza, rápido. Pero la cosa no es así. La cosa no es así. Se está poniendo, hermanos, de que iban a dejar a mujer y hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenían que dejar lo que tanto amaban. ¿Ama a su mujer? Los casados. Perdón, yo creo que ella cometió un error aquí. ¿Ama a su esposo? ¿Lo ama? No se oye. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Este hombre le dijo: párate, porque es lo que tenemos que decirle al pueblo, que dejen a sus esposas y que dejen a sus hijos, lo que más aman, lo que más quieren. ¿Qué es lo que tú más amas que te impide buscar de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más amas? Hay veces, hermanos, uno ama el pecado y no quiere desligarse. ¿Saben, hermanos? Mucha gente en este año que pasó no se bautizó por amar al pecado. Le decimos: hermano, tiene que casarse. No quisieron casarse. ¿Por qué? Porque amaron más el pecado que obedecer a Dios. Hermanos, mucha gente no le quiere servir a Dios por no arreglar su vida, por no ponerse a cuentas con Dios, por no ponerse delante de Dios bien recto, hermanos. Y por esa razón, hermanos, nunca hemos visto, hermanos, la bendición. Óigalo bien. Si no hay bendición sobre nuestras vidas, examinemos nosotros. ¿Será que nosotros estamos ya casados con el pecado y ni cuenta nos hemos dado? Y por eso no viene la bendición. Por eso le dice: saquen, hay que sacar a esas mujeres, hay que sacar a esos niños, porque esos son el problema del que no haya una bendición sobre el pueblo. Tú tienes que sacar el pecado que hay dentro de tu corazón hasta que lo ames. Si lo amas, porque la gente ya se adenó, se acopló al pecado, que ya lo tiene tan apapachado, que cuando le dicen arregle su vida. ¿Por qué ustedes creen que a la gente no le gusta que le exhorten? ¿Por qué usted cree que a la gente no le gusta que le hablen la verdad? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que cuando uno le dice: hermanos, arrepiéntase, no sea sinvergüenza, la gente se hace la loca, como que se conmigo el asunto? A mí
¿Qué me importa lo que esté diciendo? ¿Por qué ustedes creen? Porque ya están tan apapachados del pecado que decirle que hermanos, que se deshagan del pecado. Si nosotros queremos un levantamiento, hay que sacar de nuestro corazón el pecado. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hermanos, si queremos que esta iglesia crezca, si queremos que esta iglesia haya milagros y maravillas, si queremos que esta iglesia, hermanos, sea la gente compungida, no le eche la culpa al pastor, ni a la iglesia, ni a los músicos. Examinémonos nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Y empezar nosotros, hermanos, a vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Y a una vez estar en santidad, levantar nuestra voz y pedirle a Dios que esta oración, la cual llegue hasta la presencia del Señor, haga descender el fuego del Señor sobre este lugar. Todos los que anhelen un levantamiento espiritual, póngase de pie. Los que anhelen un levantamiento en esta hora. Esdras lo que hizo fue orar, y orar por el pecado del pueblo. Levanta tus manos y empieza a orar por el pecado del pueblo. No es para juzgarlo, no es para murmurar. Pídele perdón al Señor por el pecado propio, por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo. No podemos llegar a seguir siendo una iglesia mundana que se revuelva con el pecado, que se revuelva con la maldad. Revolvernos, hermanos, con la maldad de esta iglesia, a pesar de que mucha gente la trate como fanática, la trate como fanática y loca. Para un levantamiento hay que pedirle perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Perdóname, perdona mis pecados, perdona mis maldades. Arranca lo que no te agrade de mi corazón, Señor. Arráncalo, Señor. Humíllese delante de la presencia del Señor. Pídale perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Dios. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Abre tu boca, porque Esdras lo que hizo fue abrir su boca y orar y conmoverse ante la situación en que había caído el pueblo. Con murmurar no ganaba nada, con injuriar no ganaba nada, con injuriar, con hablar mal de la persona no ganaba nada. Él hizo más orando por el pecado del pueblo. Él hizo más orando por el pecado del pueblo. Él hizo más orando. Levanta tu voz en esa hora, hermanos. Yo no le voy a decir que pase aquí al frente, pero sí levante la mano y diga: perdóname, Señor, perdóname. Si mi corazón se ha apartado a la mundanalidad, si mi pecado se ha apartado al pecado, si mi corazón se ha apartado al pecado, oh Dios, perdóname. Perdóname si en mi corazón he visto la iniquidad, Señor. Perdóname, 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 Señor. Perdóname.
Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Limpia mi mente y limpia mi corazón. Límpiame. Pídale perdón al Señor, hermanos, en esta hora. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor en esta hora. Pídale perdón. 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 Perdón, Señor. Perdóname. 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 Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui y te lastimé. Perdóname, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. En arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús. Perdón, Jesús. Perdón. Levanta las manos y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que débil fui. Sé que débil fui, y te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. En arrepentimiento de mi corazón, me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Pídale perdón al Señor en esta hora. Dígale: perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que débil fui. Sé que débil
nuestras vidas, pero hay que desprendernos del pecado y de la maldad. Dios quiere avivar a su pueblo, pero tenemos que desligarnos del pecado y de la maldad que se ha incrustado en nuestros corazones. Así como el pueblo de Israel agarró y se despojó de sus esposas y de sus hijos, ahora Dios quiere que saques de tu corazón el pecado y la maldad. Eso que se ha incrustado en tu corazón, esto que se ha incrustado en tu corazón, que dices no lo puedo dejar. En esta hora pídele perdón al Señor. Perdóname. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Con todo tu corazón dile, mas soy en tu misericordia. Soy en tu Yo me refugio misericordia, en ti. quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido En esta hora, hermanos, por un momento baje sus manos, cierre sus ojos. Yo solamente quisiera hacer un llamado si hay alguien en medio nuestro que quiere entregarle su corazón al Señor por primera vez, o si habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, solamente levante su mano y vamos a orar por su vida. ¿Habrá alguien, hermanos, que por primera vez quiere entregarle su corazón al Señor? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Hijo de Dios? Yo le invito a que levante su mano ahí donde está y yo voy a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien, hermanos, que por primera vez, que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, pero hoy quisiera hacerlo? Yo le invito a que levante su mano ahí donde está. O si habrá alguien aquí que por A o B razón se apartó de los caminos del Señor, pero hoy quisiera reconciliarse con el Hijo de Dios, yo le invito a que levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera reconciliarse con el Hijo de Dios? Ya está pasando la primera persona. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con el Hijo de Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón o que se quiera reconciliar con el Hijo de Dios? Yo le invito a que levante su mano ahí donde está y yo voy a hacer una oración para con su vida. Si no hay nadie más, levanta tus manos, oran por esta vida que hoy se está reconciliando con el Señor y decirle al Señor que Dios lo guarde, que Dios lo cubra con su manto de misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, toma la vida de tu Hijo para que tú lo perdones. Perdona sus pecados, perdona sus maldades. Te pido, Padre, que en esta hora tú te glorifiques sobre su vida. Dice tu palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tú bendigas la vida de tu Hijo
límpialo, purifícalo, santifícalo. En esta hora, Padre, te ruego que tú tomes control de su mente y de su corazón y fortalécelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Levante la mano, le damos la bienvenida a nuestro hermano que hoy se está reconciliando con el Señor. Amén, hermanos. Antes de finalizar, solamente quiero recalcar